Lo tenemos en línea y el gustazo a Aníbal Torreta, a quien encontré hace poco en la presentación de un libro muy interesante que vale la pena leer. El libro fue uno de los que lo presentó, el libro de Mariano Hamilton, Ajá. ¿no? Que habla de 90 días claves para la historia de nuestro país, no solamente del peronismo. Aníbal Torreta es secretario de organización de SUTECBA, el Sindicato de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, e integrante del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Aníbal, ¿cómo estás? Aquí Hugo Gulman junto con Larry Levy te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes Hugo, buenas tardes Larry, bueno, y a toda la audiencia. Muchas gracias por la conexión. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama en este momento? El panorama político después de lo que ocurrió la semana pasada, después de lo que se viene para esta semana, donde se está anunciando que a lo que fue la marcha de la semana pasada de los jubilados, ahora además de hinchas de fútbol, se le van a sumar algunos gremios, movimientos sociales, digamos, se espera que sea mayor que la de la semana pasada. Sí, bueno, todos sabemos que los que tenemos un poquito más de años, sabemos que no es la primera vez que los compañeros trabajadores jubilados se movilizan en defensa de sus derechos. Yo recuerdo las épocas de Norma Pla, de las movilizaciones de jubilados, un poco estas rememoran aquellas. No había quizá una brutalidad tan grande en la represión, pero sí la misma brutalidad económica y social hacia ellos, ¿no? Creo que esto es una cuestión anunciada. A ver, para los jubilados y para todo el sector trabajador y para las pymes, este esquema no cierra políticamente o cierra con la brutalidad. La fuerza es el derecho de las bestias y la verdad que nos están gobernando unas bestias. Como no hay respuesta política y no hay respuesta económica, digamos que el régimen se sostiene con la represión, como ha sido siempre, que en unas épocas el conservadurismo, en la época del preperonismo y luego de la década del 30, el neoliberalismo que de alguna manera nace como elemento de protección a cualquier precio de la libertad de mercado, ¿no? Digamos, no había otra manera de que esto termine así. Era muy iluso quien pensara de que esto iba a terminar de otra manera si las políticas hacia los trabajadores, hacia el sector productivo, hacia los jubilados, hacia los estudiantes, hacia los enfermos, no cambiaban, ¿no? A veces... Es mi humilde opinión. No, Es está un bien. proceso. Para nosotros no es humilde tu opinión, por eso te llamamos. Para nosotros es importante. Pero pensaba, a veces desde muchos sectores, desde diferentes sectores, que más que afectados en forma directa por la crisis generada por este gobierno, y de arrastre de cosas anteriores, obviamente, ¿no? Pero más, obviamente, por este gobierno. A veces cambian los tiempos o las miradas de un sector a otro sector. ¿Qué vio en este momento la CGT como oportuno? ¿Cuál es el olfato que la llevó a pensar? ¿La marcha del otro día fue decisorio o hubo algunas otras razones? Ya es algo que se viene gestando. A ver, yo creo que la Confederación General del Trabajo, a diferencia de lo que piensan algunos actores políticos, algunos actores en los medios, digamos, la Confederación General del Trabajo fuimos los primeros en movilizarnos en la calle en contra del el fragmento del DNU que afectaba al sector trabajador. Sí. Lo hicimos en la Plaza Lavalle, Sí. en la Plaza de Tribunales. Fue la primera marcha masiva que confrontó el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. El 24 de enero. Tal cual. Posteriormente a eso, o sea, hicimos la presentación en la justicia que nos fue favorable. Posteriormente a eso,
tomamos la decisión de un paro general, acompañamos las medidas de fuerza o de movilización de los compañeros jubilados, acompañamos a los estudiantes, hace muy poco tiempo acompañamos la movilización que tenía que ver con los derechos de las mujeres y los sectores de género. Volvimos a hacer una medida de fuerza, un paro general posteriormente a todo eso, con lo cual la Confederación General de Trabajo viene llevando adelante un proceso de lucha contra el régimen que continúa con la movilización del 24 de marzo, que adherimos, como lo hacemos todos los años, y que después continúa con un paro general que va a ser absolutamente contundente. Por eso digo, Aníbal, yo no creo que tenga que ver con una cuestión de olfato, sino con un proceso ordenado de resistencia, pero a la vez de construcción política, porque no alcanza con resistir si no hay una construcción política. Aníbal, y una alternativa Aníbal, a esto. Te saluda Larry Levy. Yo entiendo, has descrito, lo que suele suceder es que la percepción pública del público es que aún se necesita una actitud más activa y más decidida de parte de la CGT. Pero yo entiendo que hay limitaciones políticas y, como vos decís, si no hay una contrapartida política que presente un plan, para ustedes también es difícil elaborar por lo menos un plan de lucha. La pregunta es, hay dos sectores, vos nombraste jubilados en principio, que hasta el momento no habían recibido digamos, el padrinazgo de la CGT, y los desocupados. Me parece que hay ahí una falta de parte de la CGT, una falta de decisión más vehemente, por llamarlo de alguna manera, para representar, en principio, los desocupados son gente que tendría que estar dentro del aparato de ustedes porque esencialmente son trabajadores que no tienen una relación de dependencia en este momento, pero ustedes deberían representarlo, y los jubilados, que son los que de alguna manera representan los años aportados al movimiento obrero. Entonces, da la sensación de que el padrinazgo de ustedes es muy débil. ¿Vos no lo ves así? Ya, no, en absoluto. Te vuelvo a repetir. La primera organización, si se quiere, con poder de fuego real, que acompañó a los jubilados en la calle fue la Confederación General del Trabajo. Me ha tocado estar incluso por mi carácter de secretario de organización, participo de la mesa de organización de CGT. Nosotros hemos estado con los dirigentes, con la máxima conducción de la CGT, en ese momento Acuña, Héctor y Pablo, en una de las marchas más fuertes, si no fue la más fuerte, que se hizo de los trabajadores jubilados. Y por otro lado, te cuento que los trabajadores desocupados enrolados en la UTEP forman parte de la Confederación General del Trabajo, y de hecho hace 3 días, 4, renovaron sus autoridades en el Salón Felipe Vallese de la Confederación General del Trabajo. Es decir, y te digo más, en lo formal eso, en lo no formal, en la marcha que se hizo de Paz, Pan y Trabajo, ahora actualizado el concepto por Francisco, Tierra, Techo y Trabajo, llevada adelante por la UTEP, que fue una marcha de San Cayetano al Congreso de la Nación, se hizo con el acompañamiento, no solo el acompañamiento, sino que se planificó, se organizó y se llevó adelante la conferencia de prensa de los compañeros desocupados en el seno de la Confederación General del Trabajo. Lo que digo es que a veces hay sectores que, y yo lo entiendo esto, yo no es que no lo entienda, no soy un necio, por ahí quieren imponerle a la CGT los tiempos de los procesos políticos. La CGT tiene que tener la responsabilidad, porque cuando sale la CGT, con todo respeto a todas las organizaciones, no es lo mismo que salga un partido político, no es lo mismo que salga un sector social. La CGT en la calle es contundente y se debe hacer con una coherencia y una disciplina, como lo hacemos siempre,
en busca de un resultado concreto, ¿no? Entonces, no coincido en que no hemos acompañado a los jubilados. De hecho, los ponían autos a todos de cómo se desarrolla la unidad entre la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular y la Confederación General del Trabajo. Se organizan las marchas de la CGT con la UTEP en la mesa sentada. Ahora está el Peluca Gramajo en la conducción, sí. Antes estaba Esteban Castro, ambos amigos, con lo cual la CGT está llevando adelante un proceso de resistencia con alternativa, como te digo, que me parece que es lo que más capacidad de hacer razonar, cosa que veo muy difícil, por no decir otra palabra, estamos en un medio y soy cuidadoso, al régimen liberal, libertario y persecutor, y Dios no quiera que se transforme en asesino. Yo creo que la CGT es el elemento fundamental a través de la medida de fuerza, a través de la participación en la política. Creo que la marcha del 24, el paro general y un eventual resultado electoral en la capital federal favorable al movimiento nacional y adverso al régimen, va a ser realmente contundente para el gobierno. No es contundente, si bien es legítimo y es loable, no es contundente que salgamos todos los días a desgastar una institución que es un elefante, que cuesta moverlo, pero cuando se mueve suele ser imparable, ¿no? No es fácil. Aníbal, te hago otra pregunta. Yo entendí, fui de alguna manera captando cada uno de los ítems que fuiste describiendo, pero aún persiste, más allá de lo que yo piense, en el público la sensación de que esta CGT no es lo suficientemente combativa frente a lo bestia del gobierno, frente a ese poder, ese león, entre comillas lo digo, que representa el gobierno de Milei. ¿A qué atribuís que nosotros, los que estamos, digamos, mirando esa vidriera que es la CGT, que otrora entonces fue el símbolo de la resistencia, hoy tenga esta mirada de parte del público tan debilitada? Más allá de lo que están haciendo, de lo que vos estás describiendo como cosa concreta, ¿no? Pero esa percepción aún subsiste en el público militante silvestre, digamos, por ponerle algún título. Bueno, evidentemente, en parte tiene que ver con un bombardeo mediático, que no hay que ser, digamos, hay que ser un iluso para no entender que lo que quieren debilitar ellos es al movimiento obrero organizado. Cuanto menos poder tenga, mejor. Se toman medidas permanentes contra los gremios, contra sus obras sociales, que no es de ahora. Recuerden la brutal represión que recibimos todos los que estábamos, y la CGT particularmente, y la UTEP, en el gobierno de Mauricio Macri, cuando salimos en defensa de los jubilados. No se acuerdan muchos de que la CGT estuvo en esa marcha y que muchos militantes y muchos dirigentes recibimos los palos y los gases de las fuerzas de seguridad, que son las mismas, ¿no? Nada más que van cambiando de color, pero digo, son las mismas. Yo creo que hay una cuestión mediática, una necesidad imperiosa del pueblo de terminar, de grandes sectores del pueblo, de terminar con este sufrimiento ya, cosa de que nosotros tenemos una responsabilidad institucional y no podemos salir a locas, a ciegas y a locas, a hacer lo que Patricia Bullrich pretende que hagamos, que es poner en riesgo la institucionalidad del país. Nosotros debemos, con los medios que tenemos, en el marco de las normas, no acompañar los reclamos de los sectores de trabajadores, ya sean ocupados, desocupados, jubilados, sino conducir el proceso, que no es lo mismo. Para conducir el proceso hay que tener
una lógica muy firme, pero a la vez muy prudente y en busca de un resultado final. Nosotros no podemos salir a tonta y a loca a llevar a un fracaso al pueblo argentino, porque hoy le pese a quien le pese y le gusta a quien le guste, la conducción del proceso de resistencia y de reconstrucción política de un movimiento nacional está en las espaldas de la Confederación General del Trabajo. Esa es la responsabilidad que nos toca y hay que llevarla adelante con una gran prudencia. Prudencia no es cobardía, ni deja de ser firmeza. Vuelvo a repetir, y por eso me retrotraía al gobierno de Macri. Al mes que asumió Mauricio Macri, la Confederación General del Trabajo estaba en la calle con los movimientos sociales exigiendo la ley de reparación social, justamente de emergencia social para los movimientos sociales. La memoria debe ser integral. ¿Por qué la gente no nos percibe de esa manera? Por los medios, y vaya a saber por qué cuestión sociológica, que yo como no soy sociólogo no la entiendo, pero lo que sí, nosotros no nos vamos a mover nunca por la percepción que la ciudadanía tenga de nosotros. Nosotros tenemos el respaldo, la Confederación General de Trabajo tiene el respaldo de cada organización sindical, que tiene el respaldo de millones de trabajadores, y a su vez ahora de los movimientos de trabajadores de la economía popular y desocupados. Ese respaldo nosotros no lo podemos andar jugando todos los días en la calle. Sí lo hacemos cuando hay que hacerlo, y te cuento además, y la actividad permanente que tiene la Confederación General de Trabajo, que hoy ha puesto en funcionamiento un observatorio para el seguimiento de la violación de los derechos humanos, donde lo integramos muchos miembros de organizaciones sindicales, más de 70, que estamos trabajando en ese sentido también, con lo cual el abordaje es integral. Pero si la sociedad nos percibe de esa manera, bueno, será un tema que la sociedad tendrá que ver cómo nos perciba. Nosotros, sinceramente, no digo que no nos preocupe cómo nos perciba la sociedad. Sí digo que no nos va a cambiar la lógica de acción, la percepción de la sociedad, o lo que los medios generen en esa percepción de la sociedad. Vos fijate que los medios también generaron una esperanza en un descerebrado, con una secta de locos que detrás de ellos está el poder económico, digamos, internacional. Tal cual. Los medios trabajan muy bien, ¿no? Aníbal, la verdad que trabajan muy bien. Saben. Aníbal, va la última por una cuestión de tiempo. Obviamente queda una invitación como para que en algún momento te vengas al programa y charlemos largamente de estas cosas. Pero, denlo por hecho. Denlo por hecho. Bueno, hay algo que te quiero consultar, porque este es un año de elecciones y como tal empieza la pugna por ocupar espacios. Yo la defiendo, esa pugna, de donde haya espacios ocupados por los sectores de los trabajadores. Sí. A veces no es bien visto por algunos sectores o del periodismo o de la política, pero ¿cómo viene esa pugna? Y si tenés alguna expectativa también vos, no solamente desde lo sindical en general, sino también desde lo personal. Sí, yo creo que, como nos enseñó el general Perón, como las decisiones de los que afectan a los trabajadores son políticas, debemos estar en los lugares donde la política define los destinos de las ciudades, de las provincias, de la patria. El movimiento obrero particularmente está trabajando en eso, en Capital Federal estamos trabajando en eso, y particularmente nuestra organización sindical, por decisión de nuestro secretario general Amario Ollenta, acompañado por el Consejo Directivo, nuestro secretario general adjunto, han decidido que participemos y estamos en busca de un lugar en la lista de legisladores que circunstancialmente me toca a mí ser quien representar a los trabajadores municipales, integrando las listas donde vaya el Partido Justicialista, el frente que integre el Partido Justicialista. Creo que es fundamental que los trabajadores estén representados en los lugares
donde se toman las decisiones. Y claramente, si me toca a mí o le toca a otro compañero del movimiento obrero, porque en eso nosotros preferimos lograr un esquema de unidad que triunfe a un esquema chiquitito de partecitas donde yo tenga un protagonismo, pero a la vez el movimiento en general sea derrotado. Preferimos la unidad en detrimento de nuestras aspiraciones institucionales o personales. Estamos disputando un lugar en las listas, más de un lugar en la lista del movimiento obrero organizado, porque nadie mejor que los trabajadores saben qué le pasa a los trabajadores, qué le puede dar la ciudad de Buenos Aires a los trabajadores, qué le podemos dar los trabajadores a la ciudad de Buenos Aires. Siempre quedamos medio excluidos, tenemos aspiraciones, tenemos voluntad, tenemos que aportar a la ciudad de Buenos Aires. Yo te decía, como vicepresidente del Consejo Económico y Social, nosotros tenemos iniciativa parlamentaria y hemos presentado proyectos. Y la verdad que a veces creo que presentamos más proyectos nosotros desde afuera que algunos legisladores que calientan las bancas y que no le encontrás un proyecto, ¿no? Para nosotros es fundamental. El movimiento obrero integra a través de sus dirigentes la responsabilidad política de legislar. Aníbal, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Rebelde. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes y bueno, sigamos con la rebeldía, sigamos siendo libres. Ahí está, tal cual, tal cual. Era Aníbal Torreta, secretario de organización del SUTECBA e integrante del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.